Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Cruz Ernesto Saldívar Flores. Soy estudiante de segundo semestre en la licenciatura de Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241. En esta ocasión les vengo a hablar de lo que fue esta corriente llamada el positivismo. Bueno, comencemos. El término positivismo surgió en Francia a mediados del siglo XIX. Este corriente pues fue uno de los resultados que produjo la Revolución Francesa tras los cambios políticos, sociales y económicos que colocaron a los individuos y a las sociedades como objetos de estudio partiendo de sus experiencias. El positivismo es una corriente filosófica que se basa en que todo conocimiento es adquirido a través de algún tipo de experiencia u observación, en la cual la lógica y las matemáticas pues van más allá de los hechos a través de la aplicación del método científico. Auguste Comte, que fue un sociólogo y filósofo francés, fue pues el que popularizó esta corriente filosófica. Comte se basaba en la idea de que todo conocimiento o actividad filosófica o científica debía partir de hechos reales y posibles de comprobar a través del método científico, por lo que pues él rechazaba cualquier tipo de conocimiento previo a la experiencia. Comte también desarrolló una propuesta de que el conocimiento pasaba por tres estados diferenciables entre sí y progresivos. En el puesto número 1 estaba, según Auguste Comte, debía conocerse como teología. Este es uno de los procesos más básicos y en consecuencia se centra en propósitos simples, como la naturaleza del ser y los fenómenos, así como comienzo y fin de los mismos. Estaba centrado en conceptos y respuestas absolutas en las que todo se reducía a blancos y negros, porque todas las cosas se consideraban producto directo de la acción de algún detonante. Además, en la historia social esto se equipara con las sociedades militares y monárquicas. La siguiente etapa era la metafísica. En esta no se conciben agentes sobrenaturales, sino esencias que producen los efectos visibles. Es una etapa temporal y evolutiva transitoria necesaria. Está caracterizada por el razonamiento y tiende a la investigación. Precisamente, en este proceso intermedio se pueden plantear las interrogantes fundamentales, así como otras dudas acerca de la razón de las cosas. Esa etapa se corresponde a la justificación legal de la sociedad. Comte la relacionó con la Ilustración, en la que conceptos como los derechos del hombre se abrieron paso. Y bueno, ya en tercer lugar, Comte sugiere que debe ubicarse a la etapa que bautizó él como la positiva. Aquí el investigador, que alcanza esta etapa, ya ha aceptado que no es viable hallar respuestas absolutas. Tras asimilar esto, el objetivo se convierte en conocer las leyes que rigen los fenómenos. En esta etapa, en la que el razonamiento científico domina, se emplea el relacionamiento mediante la observación y comparación. De la ley de los tres estados, Comte dedujo el sistema educacional. Él afirmaba que en cada hombre se reproducirían las fases históricas. Esto pues quiere decir que cada individuo pues repetiría las fases de la humanidad. En la primera fase, según Comte, que es la infancia, el aprendizaje no tendría un carácter formal. Transformaría gradualmente el fetichismo natural inicial en una concepción abstracta del mundo. En la segunda fase, la de la adolescencia, o también la denominó como la de la juventud, el hombre se adentraría en el estudio sistemático de las ciencias. De a poco, el hombre en la edad madura llegaría al estado positivo, superando pues el estado metafísico.
Nunca más abrazaría la religión de un Dios abstracto. Profesaría la religión del gran ser, que es la humanidad. Por lo tanto, la educación formaría la solidaridad humana. Bueno, aquí pasamos al método de Comte, que pues para él existen tres procesos que dan cuerpo a la filosofía positiva para que una investigación pues pueda considerarse un estudio científico. En el primer lugar, debe realizarse un procedimiento que sirve como cimiento, la observación. Sin embargo, esta tiene que estar delimitada, es decir, debe existir previamente una hipótesis o ley definida. No se puede negar que existe un riesgo de que los resultados sean manipulados para que estén en concordancia con una hipótesis preconcebida. En el segundo proceso se da la experimentación, pero esta solo es válida en el caso de que la misma pueda sufrir manipulaciones que estén controladas por el investigador, como es el caso de áreas como la física y la química. No obstante, áreas más complejas como la biología pues no permiten eso. Aquí solo se puede dejar que la naturaleza tome su curso y realice sus propios experimentos, como Comte domina a las patologías. Las comparaciones constituyen el último proceso del método planteado por Comte. Las comparaciones dominan este tercer paso, y esto resulta útil en áreas como la biología, porque permite estudiar con mayor facilidad, por ejemplo, pues la anatomía humana. El principal impacto de Comte en sus contemporáneos fue metodológico. El análisis lógico era uno de los requisitos principales que debía darse en la ciencia, según este filósofo. Continuaremos con otro autor. Él llevó el nombre de Herbert Spencer. Fue un sociólogo y filósofo inglés, defensor de la teoría de la evolución y la importancia del individuo sobre la sociedad. Spencer leyó y hasta cierto punto tomó las ideas de la sociología positivista del filósofo de la ciencia, Auguste Comte, para su propio proyecto. A pesar de eso, Spencer rechazó los aspectos ideológicos del positivismo, intentando reformular la ciencia social en términos de su principio de evolución, el cual le aplicó aspectos biológicos, psicológicos y sociológicos del universo. Spencer hizo contribuciones valiosas a la sociología temprana, sobre todo su influencia en el funcionalismo estructural, lo cual ve a la sociedad como un sistema conjunto en el cual las partes pues trabajan en pro de la armonía social. Spencer estableció los objetivos de la filosofía sintética. El primero de estos objetivos fue demostrar que no hay excepciones para poder descubrir explicaciones científicas de los fenómenos del universo. De lo contrario, existían leyes naturales que lo confirman. El trabajo de Spencer se basó en escribir sobre la biología, psicología, sociología, para intentar demostrar la existencia de leyes naturales en estas disciplinas científicas. El segundo objetivo de la filosofía sintética fue mostrar que las mismas leyes naturales conducían al progreso inevitable. Comte solo hizo énfasis en la unidad del método científico. Spencer más bien buscó la unificación del conocimiento científico a una ley fundamental, la ley de la evolución. Spencer hizo a un lado la concepción religiosa del maestro y valoró el principio de la formación científica en la educación. Buscó saber por conocimientos realmente, buscó saber qué conocimientos realmente contaban para que los individuos se desarrollaran, y concluyó que los conocimientos adquiridos en la escuela pues necesitaban, antes que otra cosa, posibilitar una vida mejor en relación con la salud, el trabajo, la familia, la sociedad y en general. Spencer creyó en la clasificación sociológica fundamental. Estuvo entre las sociedades militares, esto es donde la cooperación estuvo asegurada por la fuerza,
y las sociedades industriales, donde la cooperación pues fue voluntaria y espontánea. La evolución no fue el único concepto biológico que aplicó en sus teorías sociológicas. Realizó una comparación detallada entre los animales y la sociedad humana. Pues en ambos casos se encontró un sistema regulador, el sistema nervioso en los animales y el gobierno en los humanos. Un sistema sustentador, alimentación en el primer caso y la industria en el otro. Y un sistema distribuidor, venas y arterias en el primero, carreteras, telégrafos en el otro. De tales postulados, concluyó que la gran diferencia entre un animal y un organismo social es que mientras en el primero hay una conciencia relacionada con el todo, en el segundo la conciencia existe solo en cada miembro. Esto quiere decir que la sociedad existe para el beneficio de sus miembros y no para su beneficio propio. El individualismo fue la clave del trabajo de Spencer. La diferencia entre las sociedades militares e industriales se dibuja entre el despotismo, primitivo y malo, contra el individualismo, civilizado y bueno. Pasamos a otro de los autores, en este caso es Durkheim, que fue un sociólogo y filósofo francés, nacido allá en el año de 1858, y que está considerado como uno de los padres de la sociología. Entre otros aspectos, sus trabajos permitieron que se comenzara a distinguirse la ciencia social de la psicología y la filosofía política, así como la promoción del realismo epistemológico y del método hipotético deductivo. Él consideraba la educación como imagen y reflejo de la sociedad. La educación es un hecho fundamentalmente social, decía él. Así, la pedagogía sería una teoría de la práctica social. En su obra, Reglas del método sociológico, afirma que la primera y fundamental regla es considerar los hechos sociales como cosas. Para él, la sociedad se comparaba con un animal. Posee un sistema de órganos diferentes, donde cada uno desempeña un papel específico. Algunos órganos serían naturalmente más privilegiados que los otros. Ese privilegio, por ser natural, representaría un fenómeno normal, como en todo organismo vivo, donde predomina la ley de la supervivencia de los más aptos y la lucha por la vida. Antes de que Durkheim comenzara a trabajar en la materia, los teóricos que se dedicaban a la sociología no lo consideraban pues una disciplina autónoma, sino que se aproximaban a ella a través de acercamientos orgánicos o psicológicos. Durkheim cambió esta perspectiva y afirmó que existían fenómenos específicamente sociales y que la sociología debía ser considerada como la ciencia que los estudia. Para Durkheim, los hechos sociales se definían como modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él. Estos hechos sociales, según su teoría, están presentes desde antes del nacimiento de un individuo en cualquier sociedad. Por lo tanto, son exteriores a su persona. Se trata, además, de hechos colectivos al ser parte de la cultura social y coercitivos porque los individuos son educados acorde a las normas y reglas de dicha sociedad. El sociólogo francés afirmaba igualmente que la sociedad existe tanto fuera como dentro del individuo, ya que ésta interioriza y adopta sus valores y también su moral. Por ese motivo, la unidad de estudio primordial de la sociología debía ser la sociedad en su conjunto y no sus componentes individuales. En su obra, Educación y Sociología y la división del trabajo social, Durkheim afirmó que la solidaridad es el principal elemento para mantener la cohesión dentro de las sociedades modernas. Para este autor existen dos tipos de solidaridad: la orgánica, que aparece en la familia,
entre amigos o en comunidades rurales, y la mecánica, que se desarrolla en las sociedades industriales debido a la división de trabajo en las empresas. En estas últimas, el sentido de pertenencia es menor que en los pequeños grupos. Por ese motivo, el autor señalaba que la sociedad industrial necesitaba implantar un nuevo sistema educativo. Por una parte, los niños debían recibir la educación inicial en el seno de la familia, mientras que las normas y valores globales debían ser enseñadas en las escuelas. El sociólogo consideraba que la solidaridad es un hecho moral, que no puede tener existencia exterior. Para poder implantarla es necesario la ley y el derecho. La teoría educacional de Durkheim se opone a la teoría de Rousseau. Mientras éste afirma que el hombre nace bueno y la sociedad lo pervierte, Durkheim declara que el hombre nace egoísta y solo la sociedad, a través de la educación, puede hacerlo solidario. El pensamiento positivista caminó en la pedagogía hacia el pragmatismo, que consideraba válida solamente la formación utilizada prácticamente en la vida presente, inmediata. Entre los pensadores que desarrollaron esta tesis se encuentra Alfred North Whitehead, para quien la educación es el arte de utilizar los conocimientos. Alfred Whitehead fue un matemático y filósofo inglés. Es reconocido como la figura que define a la escuela filosófica conocida como la filosofía del proceso. En su libro, La ciencia y el mundo moderno, mostró profundo interés por el progreso de la ciencia, concluyendo que la ciencia podía auxiliar al progreso de la educación. Según él, ningún alumno debería terminar el bachillerato o la universidad sin dominar el método científico y sin conocer la historia de la ciencia. La principal preocupación de Whitehead en los fines de la educación es poner en evidencia el debilitamiento de ideales educativos. Considera que en las escuelas de la antigüedad se aspiraba a impartir sabiduría. En los modernos colegios de nuestra época, el propósito es más humilde: enseñar materias. Whitehead propone, en principio, defender la importancia de los ideales educativos, distinguiendo entre educar e instruir. Cuando los profesores se dedican a instruir, tienen como finalidad impartir conocimientos o crear habilidades. En cambio, si los docentes se proponen educar, su finalidad es infundir sabiduría. En los fines de la educación, Whitehead propone y distingue 3 etapas en el desarrollo educativo del ser humano, según se enfatice la libertad o la disciplina en relación al progreso intelectual. Estas etapas son fase de fantasía, o también él la llamó romántica, que esta abarca de los primeros 12 años, aunque también se puede extender hasta los 14 años. Fase de precisión, que corresponde al periodo de la educación secundaria. Fase de generalización, periodo de entrada a la vida adulta en la educación formal universitaria. En la etapa romántica, la nota dominante es la libertad intelectual. Esta podrá expresarla el alumno cuando se despierten y respeten sus intereses ante las diferentes manifestaciones culturales. Es conveniente evitar la rigidez de la disciplina. Esta debe ser dirigida y subalterna para mantener el interés. En la fase de precisión, el conocimiento que posee el alumno le permite establecer una amplitud de relaciones, subordinadas a la exactitud de su formulación. El profesor ha de proceder explicando a los alumnos la aceptación de una determinada manera de analizar la realidad, sumando nuevos aspectos que encuadren en el análisis. La etapa de generalización es, en principio, un retorno al romanticismo con la ventaja de disponer de ideas clasificadas y de la técnica pertinente. Este tercer estado complementa a los anteriores. Ahora se sabe algo definido, se han adquirido aptitudes, disciplina y se comprenden claramente las reglas y leyes generales tanto en su formulación como en su ejemplificación detallada. Whitehead
cree firmemente que para hacer visible el ideal de sabiduría en el proceso educativo, desde los primeros años escolares hasta los últimos, se requiere comenzar invocando la libertad, el interés, la investigación y terminar alentándolos en tanto se asuma que la producción de un saber activo es la finalidad de la educación. Y bueno, ya para terminar, para Whitehead, la educación posee una característica vital que consiste en ser la guía del individuo hacia la comprensión del arte de vivir. Y este comprende 3 momentos. El arte de la vida consiste primero en estar vivos, segundo, en estar vivos de una manera satisfactoria y tercero, en lograr un incremento de la satisfacción.